O después de mi saludos, señor Milanés. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la oportunidad que nos da. Bueno, buenas tardes, señor Milanés. Digo, antes del comentario de Manuel Rojas, de forma sincera, y me atrevo a decir que con la excepción de un solo, en nombre de este panel y esta gran familia de Tu Tarde, nos solidarizamos con esta gran atrocidad que está pasando el pueblo cubano, y de parte nuestra siempre tendrá las puertas abiertas para ser un enlace de comunicación a todo lo que sea, a mejorar las vías democráticas de cualquier país en el mundo. Manuel Rojas. Muchísimas gracias, más viniendo ustedes de ese país que tanto le debo. Manuel Milanés, Manuel Rojas de este lado, mire, le saludamos y nuestra solidaridad con ustedes. Estábamos viendo en el día de ayer que se estaban publicando algunas imágenes de las protestas que se estaban dando en una gran parte de Cuba, y sin embargo hoy, en el día de hoy, en la mañana, parece como que no sé si fue que se suprimieron la protesta o si fue que se suprimió el servicio de internet o se cerró la cobertura a las publicaciones de las protestas en los medios. ¿Qué ha sucedido con eso? Bueno, primero es una combinación de muchas cosas. Nosotros sabíamos ayer, porque desde ayer en la tarde ya nos estaban dando la información que el régimen no quiso hacer muy público la represión, aunque ahí están las imágenes y se vio porque se logró filtrar. Y lo que hizo fue que anoche fue terrible, fue una cacería de brujas. Tenemos audios de que llegaban, golpeaban las puertas, se llevaron a los principales líderes, los tienen encarcelados. Pero no solo eso, sino que amaneció hoy prácticamente toda la isla, que ellos dejan, porque en Cuba hay un sistema de internet, que aparte del internet que tú tienes, tú puedes comprar varios planes, pero uno de ellos es que tú te puedes conectar a una red de Wi-Fi que ellos lo ponen en algunos parques y tal. Entonces ellos lo dejaron en los lugares donde le hacía falta a ellos, un poco quitándole la única posibilidad a los que estaban manifestándose de articular unas nuevas marchas de protesta, porque ya la gente no sabe, no sabe dónde verse, cómo comunicarse. Y no solo eso, sino también reportarnos a nosotros en el exterior para nosotros poderle dar visibilidad. No obstante a eso, sabemos que hay algunas poblaciones que están haciendo sus protestas. Sabemos que en San José de las Lajas incluso estuvieron apedreando al gobierno municipal, al gobierno del régimen, y sabemos que en algunas provincias, en Pinas del Río salieron también, en Joaquín salieron también. O sea, la gente sigue saliendo, y no solo eso, sino que ya el cubano vio que cuando sale en masa, el régimen le teme. Que haya salido no le puedo decir presidente, pero digamos quien está al frente del Ejecutivo, dictatorialmente, Díaz-Canel, bueno, que él haya salido en televisión nacional a dar una orden, porque lo dijo, imagínense ustedes qué atropello, que un presidente de un país diga: la orden está dada y a todos los revolucionarios tienen que defender la revolución como sea. Entonces, prácticamente hizo un llamado a la guerra civil, y bueno, ahí se vio todo lo que ha pasado ayer y lo que incluso esta mañana ha seguido pasando. Manuel, buenas tardes. Emilio López de este lado. Nosotros a ver si podemos tener de usted dos razones fundamentales porque el pueblo dominicano estalló en el día de ayer en contra del régimen. El pueblo cubano estalló en las calles, como lo que estamos viendo en los medios de comunicación. ¿Cuál es la realidad? Porque aquí hay unos grandes compañeros que dicen que eso son luchas de intereses, que es un tema político, que no es verdad, que hay la necesidad que se está hablando en los medios de comunicación, que no hay tema de salud, que no hay tema de alimentación. Usted, pónganos en contexto. Eso no fue lo que yo dije. Pónganos en contexto. ¿Cuál es la realidad de Cuba al día de hoy, al minuto? Mire, lo que pasa es que el régimen ha tenido mucho éxito en su publicidad, en todo el lobby político que hace con los medios de comunicación en muchísimos países, y lamentablemente República Dominicana también ha tenido mucho éxito. La realidad es que ellos están diciendo que por la pandemia y por el embargo, pero nada que ver con la realidad, es una falacia. El embargo lleva en Cuba 62 años, mientras Cuba recibió todo el subsidio de la Unión Soviética, primero más de 30.000 millones de dólares, no hablo de embargo,
mientras recibió subsidios de Venezuela, más de 10.000 millones, nunca habló de embargo, mientras recibió subsidios de China, nunca habló de embargo, mientras recibió préstamos del Club de París, que al día de hoy todavía le debe 11.000 millones de dólares, nunca habló de embargo. Así que el embargo siempre ha sido una justificación y bueno, en cualquier momento, si tengo más espacio, puedo darle más elementos en aras de aprovechar el tiempo y la oportunidad. Ahora, el caso de la pandemia tampoco, la pandemia lo que ha sido un catalizador, porque la pandemia en todos los países se ha visto que los países que han tenido libertad económica, que ha habido libertad política, libertad de emprendimiento, pues han tenido los mecanismos de reaccionar ante la pandemia. Los pequeños, los medianos empresarios, los empresarios grandes han sabido dejar de fabricar una cosa, ponerse a fabricar tapabocas, o ponerse a fabricar, o ponerse a importar medicinas, incluso donarlas al gobierno, o ponerse a fabricar respiradores, o ponerse a fabricar sábanas, insumos, guantes. Cuba no puede hacerlo porque sencillamente el socialismo no funciona, no en Cuba, no funciona en Venezuela, no funciona en Nicaragua, no funciona en ningún país donde se implante, precisamente por eso, porque es economía planificada y cómo tú planificas los daños de una pandemia. Es imposible. La pandemia lo que ha hecho es que se ha puesto al desnudo la incapacidad viable del socialismo, y en Cuba ha pasado esto, un país sin ningún tipo de reserva, sin ningún tipo de capacidad de un emprendimiento privado, de que la gente pueda tomar su decisión a su nivel, de su negocio, de más pequeño hasta el más grande. Bueno, pues pasa esto, y es una pandemia, los cogen sin reserva, sin capacidad de importar porque no tienen liquidez, sin crédito porque nadie le cree, porque le deben a medio mundo. Entonces sucede esto, ya 1 año y medio de pandemia, han tratado de abrir el turismo, y cuando abren el turismo, abren a unos rusos en Varadero, se crea un foco en Varadero. El cubano también con el tiempo ha tenido más información, ha aprendido un poco más de libertad, y por ejemplo, nosotros hacemos videos que República Dominicana, con la mitad del territorio de Cuba, la mitad de la extensión territorial y prácticamente la misma cantidad de habitantes, produce su propio arroz, sus propios frijoles, su propio cerdo, su propio carne de res, su propio huevo. Y ¿A dónde? Espérese. ¿A dónde? Aquí. ¿A dónde? Somos autosuficientes. Señor Milanés. Señor Milanés. No, oye, vamos a respetar el invitado. Está desinformado. Está desinformado. Si quiere rebatir lo que está diciendo, lo va a rebatir. Vamos a Eduardo Martínez. Señor Milanés, muchas gracias ahí por hacer conexión con nosotros. Eduardo Martínez de este lado. Una pregunta muy puntual. Conforme a las manifestaciones que se han estado realizando, ¿cuál es el objetivo fundamental que busca el pueblo cubano? Porque vamos a estar claros, independientemente a manifestarse conforme a una inconformidad, en base a lo que usted está detallando, tiene que tener un fin, porque solamente salir y protestar, cuando uno protesta, busca un objetivo. ¿Qué busca el pueblo cubano con esta protesta? Mira, lo primero es que hay que conocer cómo funciona Cuba, la oposición y la disidencia. En 62 años, una oposición mermada que no tiene, como en República Dominicana, por ejemplo, acceso a los medios de comunicación, o una organización que se pueda reunir, que puedan presentar leyes, que puedan tener representación en el Congreso. Eso no existe en Cuba. Entonces, ante esta incapacidad, la oposición en Cuba está muy controlada. Esto no ha sido algo promovido por la oposición. No hay ningún tipo de articulación política detrás de esto. Fue espontáneo, salió un pequeño pueblo, San Antonio de los Baños, y lo que se pide, el objetivo es vivir. En Cuba no se puede vivir. En Cuba el miedo al régimen nos ha mantenido a los cubanos, incluso fuera de Cuba, con miedo a hablar. Pero hoy el miedo a cómo tú le das de comer a tu hijo, o el miedo a que se muera tu hijo por la falta de medicamentos en la pandemia, ha sido más grande que el miedo al régimen, y por eso es que ha sido esta explosión en el pueblo. Detrás de esto no hay ningún tipo de articulación, no hay ningún tipo de interés político. Es unas personas que no saben ni si son de derecha ni de izquierda. Lo que saben es que no funciona, que no tienen que darle de comer a su hijo, no saben qué va a pasar mañana. El gobierno es incapaz tampoco ni de dar una esperanza, porque no tiene la solución. Son 62 años fracasando y sin ningún tipo de éxito a nivel de la comida de la gente, o sea, a nivel de la mesa de la casa. Podemos hablar de estadística y otras, con el tiempo lo podemos debatir, pero estamos hablando de ahora, de algo que yo conozco bien y que está pasando, y que ustedes están viendo las imágenes. Don Manuel, después de 62 años de opresión por parte de un régimen y de un largo listado de presos políticos, que algunos han fallecido y otros lamentablemente nunca han vuelto a aparecer, pongamos que se logre el objetivo de que se haga justicia
y el pueblo cubano tenga derechos fundamentales y adquiridos tan elementales como son alimentación, salud y comida, ¿quién los guiará a ustedes? Bueno, eso es algo que siempre se ha tenido como debilidad. En Cuba hay muchísimos disidentes, muchísimos activistas, pero digamos que dentro de Cuba, claro, fuera de Cuba hay planes, pero dentro de Cuba ha sido difícil articular eso. Pero mira, eso también es algo que se ha utilizado mucho por el régimen, la falta de esperanza. Pero yo te digo a ti que en las condiciones que está el pueblo de Cuba hoy no nos va a pasar nada peor. Señores, que tú no sepas, miren cuáles son los miedos. Estamos hablando que tú ganas en una moneda y compras los alimentos en otra, que además es en una divisa. Tú tienes que ganar en pesos cubanos, después arreglártela para cambiar, para después comprar los principales alimentos en dólares o en euros. Ya ahí empecemos la odisea. Después, cuando tú consigues esa divisa, tienes que hacer una cola, una fila de 4 o 5 horas que te marcan incluso en tu piel para que no se te pierda el turno, como hacían con los judíos cuando el fascismo. En esa cola no hay distanciamiento social. Si por desgracia de la vida te coge el virus, pues entonces tú tienes que ir a un hospital donde no hay condiciones, donde no hay sábana, donde no hay higiene, donde no hay medicamentos, donde no hay motivación. Entonces, en esas carencias tan elementales es que se está sobreviviendo hoy en Cuba. Yo no creo que sea un problema que nosotros ahora digamos por la falta de liderazgo. Hay muchísima gente buena en Cuba y como mínimo van a ser mejores que estos asesinos que llevan 62 años acabando con nuestro futuro. Manuel, para que no se confunda, y perdóname Emilio, medio segundo. Yo no hacía la pregunta con miras a politizarlo, sino para más bien refrendar con ustedes y que todo el que tenga que salir a apoyar este cambio, que lo haga. Esa era mi intención, que sepan que no es algo al aire, sino que hay una visión y un objetivo y que en su momento saldrá el liderazgo que seguirá fortaleciendo esa iniciativa. Emilio López de este lado. Manuel, por mi parte, la última pregunta que le voy a realizar: ¿qué ustedes esperan de la comunidad internacional, de que ya se decidan intervenir el régimen? Porque no hay un liderazgo, no se ha construido un liderazgo en Cuba que pueda reemplazar las actuales autoridades. ¿Qué ustedes esperan de la comunidad internacional? Mira, de la comunidad internacional nosotros esperamos, aunque el Parlamento Europeo se acaba de pronunciar, el presidente Biden bastante tímido para lo que me parece que amerita la ocasión, pero nosotros no esperamos nada de nadie. Nosotros queremos ser capaces de definir nuestro futuro. Ahora en estos momentos nos está pasando algo increíble. Resulta que los Estados Unidos, en el sur de la Florida, nosotros tenemos la capacidad de ir en barco para Cuba, donde nosotros podemos llevar medicamentos, insumos, alimentos, y podemos nosotros incorporarnos a lo que está pasando en el pueblo. Pero un decreto presidencial, una orden ejecutiva, después que el presidente Biden el primer mes hizo más órdenes ejecutivas que autógrafos en cualquier parque de diversiones de la Florida, resulta que hay una orden ejecutiva, no de él, desde el presidente Clinton, que nos impide a nosotros ir en barco a nuestro país. Entonces, en Cuba tenemos un régimen que no podemos confrontarlo porque no tenemos armas, no tenemos recursos, no tenemos comunicación, no podemos articularnos, no podemos organizarnos, y fuera de Cuba, pues entonces también las leyes de cada país nos impiden entonces ir, porque es un tema que se puede crear una situación con un éxodo masivo y tal. Y ahí es donde viene la preocupación más grande. Hoy estamos hablando que esa situación está en Cuba, pero con 11 millones de cubanos desesperados y sin futuro, aquello puede suceder una desgracia humanitaria, con una explosión, un éxodo, que los cubanos salgan de Cuba como ya lo han hecho y como el régimen ha promovido cada vez que tiene algún tipo de presión social. Ellos abren la frontera, lo vieron en los 60, lo vieron en los 80, lo vieron en los 90. Imagínense ustedes que de pronto empiecen a salir cubanos para donde sea, para Haití, República Dominicana, México, la Florida. Ahí sí va a haber una situación difícil. Por eso nosotros apelamos a que la comunidad internacional y principalmente los países del área entiendan el problema geopolítico que puede suceder en Cuba si esto sigue con el descontrol. Hay una situación de ingobernabilidad. El régimen no tiene la capacidad ya de darle esperanza al cubano para que siga soportándolo. Y quiero decir algo específicamente a República Dominicana, que yo la conozco bien, que viví 15 años o vivo 15 años, yo tengo mi casa en República Dominicana, mi esposa es dominicana, así que yo soy dominico cubano, así que conozco bien la República Dominicana. Los empresarios dominicanos no tengan ningún temor. Cuba no es una competencia para nadie, por el contrario,
en Cuba va a haber todas las oportunidades del mundo, y para quién mejores que para los dominicanos. Así como los Fanjul, por ejemplo, esa familia prominente cubana que está en la Romana y está dando trabajo en el Central Romana, pues así nosotros recibiremos a todos los empresarios dominicanos en Cuba y creceremos juntos como siempre lo fue. Bueno, yo puedo hacer pregunta, ¿verdad? Sí, claro, esto es democrático. Gracias. Mira, finaliza Mira, con primero, Manuel, aclararle. ¿Usted vive aquí en República Dominicana? Tengo mi casa, es así. Ah, ok. Pues bueno, aclararle. Por ejemplo, aquí estuvo el de Pecuaria. Sí. Habló que el pollo era ensamblado aquí, ¿verdad? Que se traía el maíz, la soya, todo eso. Todo eso no se produce aquí. Pero el pollo si se produce aquí, Félix, no lo distorsiones. Perdón. de huevo que la mandamos a Haití. Claro, hay Oye, una sobreproducción de huevos.